Ok. Voy a admitir que a las personas que ya llegaron y vamos a esperar unos minutitos, ¿ok? Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos antes de empezar, que se están empezando a sumar los participantes. Unos minutitos y arrancamos. Buenas tardes a todos. Lo que recién se suman, les decía, les reitero que vamos a esperar un par de minutitos más, que hay algunas personas más en la sala de espera, antes de arrancar.
Hola Mónica, hola Carlos. Ya vamos a empezar en unos minutitos. Bueno, si quieren, podemos arrancar y a medida, si se va sumando más gente, va a agarrar la presentación de lleno de Nicolás. Para los que no me conocen, yo soy Laureana Pavón, colaboro con ISOC Uruguay, y bueno, estoy acá, me toca el honor de presentarlo a Nicolás, que nos va a compartir sus experiencias. Sí, Nicolás nos va a hablar sobre el estado actual de los protocolos de seguridad de la IoT. Gracias a todos por conectarse y gracias sobre todo a Nicolás que va a compartir con nosotros su experiencia. Les voy a leer una breve biografía de Nicolás. Nicolás es ingeniero en computación egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Se ha desempeñado como ingeniero de software y redes en la CNIC, el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, desde 2012. Ha participado en el desarrollo de sistemas como RPKI y RDAP, que buscan mejorar la seguridad y estabilidad de las redes y su enrutamiento en Internet. Es miembro del capítulo ISOC Uruguay desde 2014 y es cofundador de Youth IGF Uruguay, una organización sin fines de lucro que inició sus actividades en Uruguay en 2016, cuyo objetivo es desarrollar capacidades y promover la formación de los jóvenes en temas relacionados con la gobernanza de Internet. Actualmente, Nicolás también es cofundador de IoT Ciberseguridad LAC, una sociedad abierta cuyo fin es fomentar el desarrollo e implementación de la tecnología de IoT mediante la investigación, la difusión y la colaboración con terceras partes, desde la óptica de estándares, normas y buenas prácticas internacionales que contemplen la ciberseguridad, los derechos humanos y los aspectos socioculturales de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Estás como co-host, así que si querés compartir tu pantalla, sos muy bienvenido. Muchas gracias, Laureana, por la presentación. Un gusto poder estar acá en el capítulo de Uruguay dando una charla que en mi interés particular es bastante técnica y realmente creo que les va a servir por lo menos para tener un panorama general de cómo es el estado del arte del Internet de las cosas, básicamente lo que tiene que ver con la seguridad en las prácticas de hoy en día, o cuáles son esas buenas prácticas que desde las entidades estandarizadoras, el IETF, la IEEE, se busca un poco. Y bueno, vamos a ahondar un poco en algunas cuestiones técnicas, pero ya que esta charla tenemos básicamente 1 hora o 45 minutos para poder hacerla, voy a detenerme tal vez en algunos aspectos más teóricos o de la industria que también pueden ser importantes. Esta charla la di también anteriormente en el contexto de la CNOG 2021, la cual fue una Lightning Talk, que básicamente fueron 15 minutos, la misma presentación, o sea que hoy vamos a poder ahondar con un poco más de profundidad en el tópico. Voy a ir compartiendo la pantalla por aquí. Muy bien, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Te vemos perfectamente. Buenísimo. Bueno, entonces, todos bien saben que el Internet de las cosas se está convirtiendo hoy en día en una realidad. Y el grupo de trabajo de ingeniería en Internet, el IETF, es uno de los principales organismos de la normalización responsable de él, ¿verdad? Entonces, el IoT implica miles de millones de nuevos dispositivos conectados a Internet.
Ya no estamos hablando de las redes de Internet normales como los dispositivos que antes pensábamos, el celular, la computadora, una tablet, sino que ahora ya se extiende a muchos más dispositivos, ¿no? Son miles de millones de dispositivos que seguramente llegue a decenas de miles de millones en los próximos años. Y bueno, si bien se han resuelto varios problemas de lo que respectan, por ejemplo, a la interoperabilidad de estos dispositivos o al enrutamiento, las soluciones de seguridad adecuadas para este paradigma de Internet de las cosas siguen siendo un campo de investigación bastante activo, sobre todo en el IETF y bastante trabajo en el tema de la IEEE. Bueno, la idea de esta presentación es ver una descripción macro del estado actual de la seguridad de Internet de las cosas. Como bien sabrán, el IETF es este grupo de ingenieros en Internet que se ocupan de varios aspectos de seguridad en las redes, pero también en los nodos restringidos, que es lo que a nosotros nos va a interesar un poco en lo que es el mundo de IoT. Entonces, los aspectos de seguridad abordados ya por los protocolos hoy en día, en el IETF, por ejemplo, incluyen lo que es el cifrado, la confidencialidad, ¿verdad? También conocemos ciertos protocolos que son de seguridad, pero por ejemplo para la autenticación de los mensajes, que tiene que ver también con la integridad, las cuestiones de autenticación de entidades y autorizaciones, por ejemplo. Históricamente todos estos protocolos y las arquitecturas que son relacionadas con la seguridad en Internet estaban destinadas a estos equipos, estas redes tradicionales, ¿verdad? Como ser el Internet de hoy en día, lo que les comentaba, las tablets, los celulares, las computadoras. Pero bueno, con el correr del tiempo, se dieron cuenta que ese tipo de tecnologías que fueron concebidas para ese tipo de dispositivos no fueron realmente los ideales para trabajar en nodos restringidos. Y entonces vamos a ver un poco más qué tiene que ver esto de los nodos restringidos, ¿no? ¿De qué trata? Estas restricciones pueden incluir lo que es, por ejemplo, nodos que tienen determinada cantidad de memoria RAM, ROM o potencia y energía del procesador, del CPU, de manera limitada, de repente temas de alta latencia, pero poca confiabilidad en las transmisiones de red por el tipo de tecnologías que utiliza. Pero bueno, hay básicamente como estas restricciones de los nodos, básicamente, hacen que bueno, hayan desafíos adicionales a las implementaciones o diseños de protocolos y las arquitecturas de seguridad en general. Entonces, la mayoría de ellos realmente no pueden trabajar en estos entornos restringidos. Todo lo que tiene que ver con la criptografía de, por ejemplo, RSA, todo los algoritmos que nosotros conocemos que son bastante fuertemente seguros, requieren unas cantidades de memoria y unos procesamientos abismales. Que estos dispositivos restringidos, estamos hablando, y ahora más adelante vamos a detallar un poco más, son dispositivos con memoria de unos kilobytes. Entonces hay que adecuarnos un poco a esta cuestión de la restricción de los dispositivos. Entonces necesitamos nuevos protocolos y nuevas arquitecturas para poder definir los objetivos de seguridad, pero en particular para estos nodos restringidos. Entonces, bueno, el objetivo del IETF en estos grupos es reutilizar en mayor medida los protocolos que ya se han venido definiendo y las arquitecturas que se van ido definiendo a lo largo del tiempo y adaptarlos para la restricción del mundo del Internet de las cosas. Lo que vamos a ver en la presentación de hoy va a ser, bueno, dentro de estas dos grandes áreas de trabajo del IETF, como ser las aplicaciones de tiempo real y el área de seguridad. Ahí nos vamos a meter en algunos grupos de trabajo de cómo ha sido históricamente con el tema de IoT. Y después vamos a tocar algunas patas de cuestiones que tienen que ver con la IEEE también, y algunas otras tecnologías que también son para seguridad de IoT en esa otra entidad estandarizadora. Bueno, acá en esta slide lo que pueden ver son, como para empezar en el concepto de nodos restringidos, hay como una separación de clases de dispositivos, diferentes tipos de dispositivos, digamos. Están los dispositivos de clase 0, que vendría a ser dispositivos muy pequeños en términos de memoria RAM, y alrededor de mucho menos de 100 kilobytes de memoria flash. Después lo que son los dispositivos de clase 1 ya llegan a 10 kilobytes de RAM y ya llegan bien a lo que son 100 kilobytes de flash. Y después de clase 2 ya aumenta un poco más. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy
son todos los protocolos que van a ser aplicables a los nodos de tipo de clase 1, que son básicamente los nodos donde puede correr Internet de las cosas. Son estos sensores de temperatura, sensores volumétricos, que tienen cierto stack, cierta memoria, cierto procesador que puede guardar información, pero en esos límites, ¿verdad? Entre los 10 kilobytes y 100 kilobytes de memoria flash. Bueno, acá lo que vamos a ver entonces es un poco la historia de cómo ha sido los grupos de trabajo a lo largo de la historia del IETF, y en principio lo que comienza es lo que son los aspectos de aplicación de Internet de las Cosas, ¿no? Todos estos protocolos que nosotros conocemos, que son de aplicación, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento, los protocolos del HTTP, la aplicación, cómo las aplicaciones intercambian mensajes. Bueno, entonces empezó a haber un tema con lo que es el grupo del Six-Low-Pan. En 2005, por ahí más o menos, comenzaron a ver básicamente todo lo que era poder trabajar con IPv6. Bueno, me imagino que muchos conocerán el tema de IPv6, el protocolo IP o protocolo de Internet. Básicamente la versión 4 tenía una capacidad de números, ¿no? Cada computadora tiene como una identificación. Normalmente el IPv4 eran 200 punto algo, es decir, 4 números de hasta 256. En total es 2 a la 32 cantidad de direcciones IP. Sin embargo, las direcciones IPv6, que fue la siguiente tecnología, la siguiente versión de este protocolo, trae 2 a la 128. Yo siempre digo algo muy curioso, que era como miles de millones de dispositivos pueden tener una IP única por milímetro cúbico, por milímetro cuadrado, perdón, de la superficie de la Tierra. O sea, imagínense que estamos hablando de un futuro donde haya nanómetros de más o menos el tamaño de un dispositivo, y va a entrar perfectamente con una IP única cada uno. Bueno, ¿qué pasa? Entonces IPv6 tiene un problema cuando estamos hablando de nodos restringidos, que es básicamente cómo poder realizar los protocolos básicos que involucran IPv6, pero en estos nodos restringidos. Bueno, entonces surgió por ahí por el 2005 este grupo Six-Low-Pan, que empezó a trabajar en lo que son las redes WPAN, tratando de ubicar este encabezado IPv6, tratando de comprimirlo de alguna manera, y en general en estas redes de baja potencia. Entonces se constituyó en marzo de 2005 este grupo y definió algunos métodos para adaptar IPv6 a estas redes IEEE 802.15.4, que son las WPAN, que bueno, utilizan tamaños de paquete realmente muy pequeños mediante la compresión de encabezados, y también tiene algunas optimizaciones para lo que es el Neighbor Discovery, ¿verdad? El descubrimiento, que bueno, las características del diseño del IPv6, como algunos tal vez escucharon, tiene un diseño del encabezado simple, y de hecho hay un direccionamiento jerárquico también, entonces eso lo hace ideal para usar en redes integradas inalámbricas. Esto quiere decir que puede existir una capa de middleware intermedia, como ser el Six-Low-Pan. Por ahí en la diapositiva también pueden ver en el dibujo de la derecha, en la figura B, aparece el Six-Low-Pan, ahí en donde estaría la parte IP, va el Six-Low-Pan, ¿verdad? Básicamente, acá lo que estábamos viendo es que, bueno, empezaron a crear estos estándares dedicados. Y bueno, básicamente para poder implementar una pila liviana de IPv6, este stack que tenga el IPv6, hay que alinearse con la mayoría de los dispositivos de características mínimas. Entonces, bueno, básicamente lo que fue el diseño del Neighbor Discovery también para Six-Low-Pan, se tuvieron en particular todas estas características peculiares de redes de malla, inalámbricas, de baja potencia, para poder sacarle el mejor partido o el jugo a estas tecnologías. Entonces, bueno, se adaptó Six-Low-Pan como una extensión eficiente de IPv6 para redes inalámbricas de dominios, digamos, embebidos, y esto permitió crear redes IP de extremo a extremo con, bueno, una alta gama de características para aplicaciones que son embebidas. Ahí pueden ver lo que es la pila del Six-Low-Pan, que se basa en UDP, y tiene otras capas por arriba que ahora vamos a ver. Bueno, en 2014 aproximadamente terminó el grupo Six-Low-Pan de realizar sus tareas, y lo siguió el grupo Six-Low, que está por ahí marcado. De 2007 a 2009 ya habían empezado a trabajar de cómo aplicar este tipo de mecanismos de adaptación, pero similares para
para otro tipo de tecnologías de radio, ¿verdad? Por ejemplo, el Bluetooth Low Energy, que es el RFC 7668, algunos protocolos de la I2T. Entonces, últimamente habían habido muchas iniciativas en este grupo de 6Low para poder aplicar la aplicación de redes IPv6, pero en nodos restringidos. Por ejemplo, el Near Field Communication, el PLC Network y el Wireless Body Area Networks fueron algunos de estos tipos de enlace, digamos, que lo soportaban. Después arrancó unos años después, volviendo a esta época, 2007 aproximadamente, el grupo de ROL, que es el Routing Over Low Power and Lossy Networks. Básicamente el ROL lo que hizo es producir especificaciones para un protocolo que se llama RPL, que viene a ser el reemplazo de los protocolos de enrutamiento de Internet, básicamente enrutamiento adentro de una red, digamos, que bueno, para que funcionara con IPv6 y en redes de baja potencia y con mucha pérdida, ¿verdad? Entonces surgió estas extensiones relacionadas con métricas de enrutamiento. Básicamente el RPL es un algoritmo de enrutamiento basado en vector distancia, pero que tiene como una serie de métricas que establece que bueno, enruta dependiendo de un montón de factores que se pueden definir. Entonces, RPL es un protocolo de enrutamiento de vector de distancia IPv6 para estas redes con pérdida, digamos, que básicamente hacen un grafo acíclico orientado, que es muy similar a como hacen otras tecnologías de vector distancia de enrutamiento. Entonces, como les comentaba, hay una combinación de métricas y restricciones para poder calcular la mejor ruta. Entonces, este grafo construido con RPL se dice que cumple con ser una topología básicamente de enrutamiento lógico que se construye sobre esta red física, pero bueno, el administrador de red puede tener múltiples topologías diferentes y de hecho puede definir muchas a la vez para transportar tráfico según diferentes requisitos, etc. No me voy a detener mucho más, pero también incluye Quality of Service, el tema de RPL, así que es bastante interesante. Después está otro grupo de aplicación muy interesante, fue el de Core, que hasta ahora sigue trabajando muchísimo, que es uno de los grupos de IoT más activos, de hecho. Y bueno, el resultado central o el producto central de este grupo fue este protocolo de aplicación restringida, que se llama COAP, que es Constraint Application Protocol. En particular el RFC 7252 habla de un protocolo que es análogo al HTTP, que todos conocemos, esto de que puedan haber varias funciones con el HTTP, GET, POST, etcétera, este tipo de mensajería de aplicación, ¿no? Que la mayoría de las aplicaciones hoy en día corren sobre servicios, de repente web services REST, que son basados en HTTP. Bueno, básicamente este COAP es como un HTTP reducido, o más bien la palabra correcta sería simplificado, que trae algunos de los métodos del HTTP, como el GET, el POST y los más básicos, y también incluye lo que sería básicamente, perdón, ahí va, exactamente. Que bueno, pueden servir justamente para hacer como un HTTP más reducido y a la vez es basado en UDP. Es decir, que no. Se supone que estos nodos, estos sensores del Internet de las Cosas, van a transmitir muy poca cantidad de información por unidad de tiempo. Es decir, algunos bits, de repente el valor de grados centígrados que hay en el ambiente, un true o false, dependiendo si un dron capta que hay un árbol o no. Entonces, siempre se maneja a nivel de bits, ¿verdad? Entonces, por eso es que se basa también en UDP, porque no hay muchos paquetes que se tengan que segmentar en un segmento TCP, por ejemplo, sino que, bueno, son muy poca información lo que le venía diciendo. Entonces, se pueden crear muy fácilmente servidores de gran complejidad para observar recursos, para un montón de cosas, y esto se complementa con los mecanismos de descubrimiento y autoconfiguración que hablábamos más adelante, y que hablábamos hace un rato, y también esto establece una característica muy similar a un enlace web adecuado para estos nodos restringidos. Entonces, bueno, hoy en día están trabajando ya en un montón de extensiones, y el grupo de Core se basa mucho ahora en el grupo COSE, que ahora vamos a hablar un poco más, que básicamente el grupo COSE
va a ver lo que son los temas de seguridad, este, de, bueno, o sea, lo que hay acá es empezaron a ver que, por ejemplo, en el mundo de HTTP se usa el JSON, ¿verdad? Que es este JSON o JSON, que es como un diccionario que muy sencillo de escribir, donde vos para estos intercambios web, estos intercambios de aplicación, tiene un formato. Pero bueno, vieron que para Internet de las cosas era muy costoso el JSON realmente, entonces hay como unos objetos que se llaman CBOR, que es una tecnología que pueden ver allí a la derecha, el RFC 7049, que es como un análogo al JSON, pero está optimizado para estos datos de tipo binario, implementación de bajo recurso, incluye compresión, incluye encriptación de cierta manera, que ahora lo vamos a ver más adelante también. Y bueno, entonces con el correr del tiempo se fueron desarrollando estos protocolos que, como bien estamos viendo, son más del estilo de la aplicación, ¿verdad? Todavía no estamos entrando en aspectos de seguridad. Por ahí en 2006 se empezó a hablar del DTLS, básicamente, que bueno, o sea, empezaron a ver los temas del grupo de trabajo DICE, empezó a ver lo del DTLS, cómo poder hacer esta tecnología de seguridad de TLS, por ejemplo, de transporte, ¿verdad? Para los dispositivos IoT, otra vez más, para estos dispositivos no restringidos. Entonces, bueno, hubo un gran trabajo del grupo ACE también, viendo algunos mecanismos de autorización, de autenticación, como para poder establecer en entornos restringidos, digamos. Y bueno, también se respaldó mucho con el trabajo de COSE, que luego después vamos a hablar un poco más sobre COSE. Bueno, acá desde 2013 hacia lo que es 2017, ya se empezaron a incorporar estos aspectos de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando en estos protocolos de aplicación, se empezaron a aplicar todas estas medidas de seguridad que se habían creado medio en paralelo con cuando se estaban estableciendo estos protocolos de aplicación para nodos restringidos. Entonces el trabajo de DICE, por ejemplo, empezó a ver esto que les comentaba del DTLS, perfilando el DTLS para IoT, más tarde el ACE se ocupó de los temas de autenticación y autorización, que básicamente se usan en casi todos los demás protocolos de seguridad, estas ideas iniciales. Y bueno, el grupo de trabajo SIG-SLOW y SIG-TISCH también se empezaron a centrar en algunas otras cosas. El SIG-TISCH también habla de lo que es el channel hopping, entonces empezaron a mechar ahí algunas cuestiones de seguridad. Y bueno, finalmente la implementación de estos protocolos básicos de IoT comenzaron a convertirse en una realidad en lo que es el mundo de la seguridad también. Y bueno, pero todavía no se habían abordado algunos temas de seguridad, que es lo que viene ahora, digamos, que es lo que yo le llamo la última milla de la seguridad en el IoT, ¿no? Bueno, entonces esta última milla de cuáles son los aspectos faltantes de seguridad es lo que vamos a estar viendo un poco. Ya me acerco un poco al final de la parte del IETF y después vamos a hablar de algunas cosas de la industria y del IEEE. Entonces, básicamente acá surgieron algunos otros grupos, como ser el TIP, que es el Trust Execution Environment Protocol. Básicamente habla de estas cuestiones de cuando bootean estos dispositivos. ¿Qué pasa? Empezaron a pensar en los temas del firmware, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos dispositivos que están isolados, que son aislados, que tengo un Raspberry Pi por acá, que tengo un dispositivo que tiene un CentOS del año del Pepe, y entonces no se le pueden actualizar las tecnologías a estos dispositivos. Hay un juego con el fabricante ahí también, ¿no? Hay una relación con el fabricante. El fabricante va y reemplaza todos los dispositivos, realmente va y tiene algún mecanismo de actualización que va por la nube. Entonces empezaron a surgir estos dos grupos de trabajo, que es el Trust Execution Environment Protocol, que trata de ver todas estas cuestiones, por ejemplo, cuando bootea el dispositivo, si el dispositivo no está actualizado, debería mantener un entorno restringido donde ninguna aplicación se pueda comunicar con él, porque pueden haber algunas cuestiones de seguridad, breaches de puertas traseras en el dispositivo, que después vayan a un gateway y de repente te ataca la red. Ya hubo algunos casos del Mirai Project y varias, en la literatura, digamos, varios ataques de phishing y también cuando usan los dispositivos de Internet de las cosas para hacer ataques direccionados hacia una red, se empiezan a complicar las cosas. Entonces, estos aspectos de actualización de los firmware empezaron a tomar un poco de relevancia, no solamente para lo que es la industria, sino para
el propio uso doméstico de los dispositivos IoT. Entonces, también surgió en paralelo ese mismo año el Suite, que es el Software Update on the Internet of Things, que ahí empezaron a pensar un poco más lo que son las cuestiones con el fabricante. Entonces, también empezaron a ver que en la industria habían diferentes soluciones para este problema, pero que no estaban estandarizados, no había algo genérico, normal, que pudiera servir para todas las diferentes tecnologías de propietario, también las tecnologías open. Entonces, lo que buscaron un poco el Suite, y de hecho, estamos en semana pre-IETF, les recomiendo todo lo de los hackathon y esto, que bueno, ya tienen unos buenos resultados, una parte también de Internet of Things ahí, muy buena. Y bueno, básicamente es un grupo muy activo ahora y están viendo eso, cómo adaptar ahora alguna comunicación con el fabricante para poder hacer esta actualización. Y bueno, y usando las lecciones aprendidas del grupo TIP, cómo mantener esto en un entorno de ejecución restringido para que, bueno, si el dispositivo bootea y no tiene la última versión, lo único que puede hacer es actualizar la última versión. Si el dispositivo se supone que generó una falla, no puede generar comunicaciones con el fabricante. Hay muchas vueltas de rosca. Les recomiendo leer mucho el trabajo de TIP y algunas, básicamente, lineamientos que establece. Después surgió el grupo RATS, que es Remote Attestation Procedures, que también tiene un poco que ver con esto del fabricante o una tercera parte pudiendo realizar atestaciones remotas en los dispositivos IoT. Y bueno, después algo que fue bastante interesante fue lo que es el Lightweight Authenticated Exchange, Key Exchange, que es el LAKE, que es otro grupo de trabajo que también empezó a trabajar en lo que es cómo los dispositivos o sensores de IoT podrían firmar el contenido que va a salir del sensor para que de esa manera cuando llegue al gateway pueda asegurar el tema de quién fue, de que realmente el sensor fue el que dijo eso. Entonces, empezaron a haber un montón de buenas prácticas, también de lo que son los intercambios de clave. Entonces, esto sirvió también para lo que son la última milla de lo que eran los protocolos de la capa de red, que bueno, por ahí el IKV2 y el ESP empezaron a ver cómo a ese nivel también se puede tener tema de seguridad. Pero bueno, es un tema que todavía está muy en discusión porque justamente a ese nivel de la capa de red ya es un poco más complicado lo que es el balance entre una buena seguridad y poca memoria, ¿verdad? O mucha restricción. Entonces hay que jugar y hay que buscar algoritmos adecuados para lo que es lograr ese balance entre no tener tanta capacidad de cómputo, pero sí hacer algo bastante fuerte en términos de criptografía. Bueno, acá lo que hay es una tabla que es un poco ver cómo es el mundo, por un lado el mundo del Internet estándar o el Internet común, con sus protocolos de aplicación HTTP, protocolo de transporte TCP y protocolo de red IP. Después la parte de la seguridad de cada uno de esos protocolos, ¿verdad? El HTTPS, todos conocemos el tema del candadito, el TLS, y bueno, y acá en lo que es la seguridad se usaba el IPsec, ¿verdad? Muchos conocerán, que es la seguridad para la parte del protocolo de red. Y después en el mundo IoT tenemos, como bien les mencionaba, el protocolo CoAP, que era este protocolo reducido de HTTP, pensado para que corra sobre UDP, para estos nodos restringidos, que hace uso de los objetos CBOR, que son estos análogos a los JSON. Ya les comenté lo de UDP, y bueno, y está lo del 6LoWPAN para poder los encabezados de IPv6, ¿verdad? Y bueno, y la parte segura del IoT, que es lo último que ven ahí en la última columna, es bueno, estos protocolos de seguridad de COSE, que se empezaron a aplicar en el CoAP, que se conoce como OSCoAP, que es el agregado de seguridad. Después está el DTLS, que es lo que comentaba del grupo DICE. Y bueno, por último, hay una especificación del MIN IKV2, que es de lo más recomendado hasta hoy en día para lo que es la seguridad en la capa de red. Bueno, espero no haberlos mareado mucho con tanto acrónimo. Yo sé que es difícil, pero créanme que hay cuestiones que son bastante de alto nivel, que uno después se las pone a pensar y claro,
cómo lograr seguridad y este balance con los dispositivos muy restringidos, ¿no? Y básicamente viene por ahí un poco la vuelta. Acá les voy a comentar un poco de lo que fue el último IETF. Hay un grupo de trabajo también que se llama el IoT Ops, que hacen como la parte de interoperabilidad y también hacen una vista gorda del resto de grupos de IoT en el IETF y sacan algunas conclusiones. Son como reuniones muy de alto nivel entre los chairs y realmente es bastante interesante asistir a ese tipo de reuniones porque uno se da cuenta de que hay una gran puja también entre los fabricantes que quieren salir realmente con estas soluciones ya prontas al mercado bueno, y algunas personas que de repente no la tienen totalmente clara, los aspectos de seguridad, empiezan a surgir algunos escenarios y bueno, en particular recomiendo algunos documentos bastante de actualidad, digamos, que es, por ejemplo, los Industrial Requirements, que ese documento lo pueden leer, son algunos requerimientos para escenarios específicos de la industria y cuáles protocolos podrían servir para esos escenarios. Después lo que es la transferencia involuntaria de la autoridad sobre dispositivos, de repente los fabricantes cambian de marca y cómo poder resolver estos escenarios puntuales. Después está la cuestión del onboarding de los dispositivos, ya les comentaba de un poco lo que era la parte del buteo y esto que todavía están con algunas cuestiones allí. Y bueno, hay un sumario que hicieron que está bastante interesante, es el Draft Moran IoT Nets, se lo recomiendo mucho porque hace como un recorrido que de hecho me sirvió bastante para armar la presentación, que es para lo que es el estado del arte actual de los protocolos hasta hoy en día, cuál es la mejor buena práctica, por así decirlo. Entonces, bueno, hay como algunas tecnologías que les comentaba de la última milla que ya están adoptadas o preparadas para la seguridad, que son esto del onboarding seguro, la atestación remota, la actualización del firmware segura, el aprovisionamiento en entornos de ejecución confiables o trust environments, el trabajo de TIP. Entonces, estos desarrollos ya se sabe que mejoran la defensa, o sea, si hoy en día obligaran a los fabricantes a usar estas tecnologías, se nos vislumbraría un mundo por lo menos de privacidad en términos de IoT muy buena, realmente. Habría que apuntar a una aceleración de esto. Pero bueno, también es una oportunidad para lograr dispositivos más seguros y confiables, para hacer más genéricas estas cuestiones entre los fabricantes. Se dice que la adopción simultánea de 2 o más de estos, de los 6 que mencionaba, ahí me faltaron 2, pero están muy relacionados, ya lograrían una base informática o una base de dispositivos informáticos en los que nunca hubo tanta confianza, por así decirlo, realmente va a ser mejorado. Y bueno, los temas estos de que todavía quedan candentes o que hay que seguir ahondando y todavía no está muy claro cómo es el panorama hacia adelante, es lo que es la representación segura de la identidad de estos dispositivos. Bueno, el tema del bootstrapping, que en todo lo que es tecnología se complica bastante, y bueno, y lo que es la privacidad y la seguridad de multicast, que eso también es un tema que se está viendo que va a tener bastante repercusión. Bueno, por acá terminamos lo que es la parte del IETF, me quedan solo algunas slides y tal vez después podamos, Laureana, abrir a preguntas del público o alguna discusión. Bueno, claro que sí. Muy bien. Bueno, ahora está de moda el tema de la blockchain, ¿no? Muchos hablaron de las criptomonedas, habrán escuchado del tema del Bitcoin, Ethereum, etcétera, pero también hay blockchain, o sea, el concepto de blockchain, de esta cadena donde vos tenés que descentralizar los nodos y de alguna manera hay que pasar por cada uno para atestar, o esto de 50 más 1. La blockchain trae un montón de beneficios para lo que son transacciones automáticas y un montón de otras tecnologías que son por fuera de lo que son las criptomonedas. Pero bueno, básicamente para introducir esto de la blockchain, y bueno, en el mundo de la IEEE y el IETF ya existen tecnologías que son para blockchain. Por ejemplo, en el IETF está lo que es el Core Blockchain Transaction Protocol, que es un protocolo que es basado en la curva elíptica SECP 256K1, que esto es una clave privada de 32 bytes, básicamente que se almacena mismo en el nodo restringido, el nodo que veníamos hablando, estos sensores que son muy chiquititos, Raspberry Pi, otro tipo de marcas. Y bueno, el cálculo del hash de SHA-2 o KCAP 256
básicamente pueden ser manejados por estos microcontroladores, estos dispositivos que ya el CPU es de un micrómetro capaz. Ahí fui muy exagerado, pero básicamente es algo muy chiquito que está calculando cosas que son adecuadas para ese tipo de dispositivos, digamos. Y entonces esto está bueno porque esta firma después va hacia el nodo que sí tiene conectividad IP en Internet, básicamente. Y bueno, básicamente también esto es, o sea, tiene un microcontrolador y el elemento seguro viene por el conjunto del nodo con el gateway. Entonces, básicamente este controlador tiene conectividad IP total, o sea, completa, y típicamente se comunica con el nodo restringido a través de CoAP, protocolo de aplicación que estábamos hablando. Y el controlador tiene acceso a la infraestructura blockchain y es ahí donde le puede forwardear esta transacción que está codificada en binario por el nodo y está además firmada por el nodo. Entonces, de esa manera estamos integrando lo que es la blockchain con una firma por parte de cada uno de los sensores. Y bueno, esta tecnología IOTA, perdón, es el análogo en el IEEE. Básicamente también tiene un controlador con conectividad IP completa y básicamente lo que hace es que vos en la blockchain guardás el estado de cada sensor. Los sensores se comunican y hay un lugar descentralizado que es la blockchain, que bueno, viene a traer un poco más de seguridad y ahí se guardarían los sensores y de hecho la firma, ¿no? Bueno, por acá voy a comentar que en abril de este año surgió una organización sin fines de lucro que se llama IoT Ciberseguridad América Latina y el Caribe, que Laureana leyó un poco en la biografía lo que trata, pero básicamente es difundir la importancia del desarrollo de Internet de las Cosas, la implementación, y bueno, realmente ver esto como una parte segura y confiable para lo que es el funcionamiento de Internet. Entonces, les dejo por ahí también el Telegram y las redes sociales del grupo. Hay bastante vinculación también con lo que es una coalición dinámica del Foro de Gobernanza de Internet que se llama Internet Security Stability and Standards, que bueno, uno de los working groups de esa coalición dinámica busca también cómo acelerar estos temas de seguridad de IoT en el mundo entero. También otra peculiaridad para comentarles, ahora en la nueva reestructuración de los grupos especiales de Internet Society, surgió de vuelta este grupo de IoT SIG, que es el grupo de interés especial, que bueno, es como un objetivo común global que se va a aplicar a los capítulos locales. Entonces, nada, una primicia a comentarles eso y que ya está en actividad bastante el grupo ahora en la plataforma de ISO, en la plataforma Connect, y los invito a todos a poder, los interesados, presentarse y tal vez poder participar de eso. También buscamos un poco vincularnos con este grupo de IoT Ciberseguridad, la coalición dinámica y lo que es este IoT SIG. Bueno, por ahí iría un poco cerrando la presentación. Quedo abierto a preguntas, a poder generar alguna discusión. Ahí no sé si, Lorena, tú querés moderar esa parte. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Súper interesante todo y sobre todo el trabajo que están haciendo con el grupo ¿no? Sobre este tema de IoT, que es, creo que de extrema importancia. Ahora les quería preguntar si tienen alguna pregunta para hacerle a Nicolás, algunos de los que estén presentes. La pueden tomar la palabra o la pueden escribir en chat si no tienen micrófono, que no tenemos problema de leerla. Puede ser preguntas o comentarios que le quieran hacer a Nicolás. A ver, tengo una mano. A ver, Lito. Lito tiene la mano levantada. Gracias. Gracias, Nicolás, por la presentación muy ilustrativa. Y en realidad es un tema que, como bien has dicho, hay que estar atento porque pues sabíamos todos que la seguridad en IoT es usualmente débil por la inversión en los recursos es decir, para mantenerlo a bajo costo, pues introducen esto. Entonces la pregunta es, también ya nos comentaste sobre las discusiones en el IETF, pero quizá la pregunta es, ¿cómo le ves o si hay un cuerpo, un organismo a nivel mundial que sí en realidad puede llegar a decir
estos van a ser los estándares de la industria en seguridad de IoT que deben acatarse. Me queda claro que ahí todavía está en discusión en el IETF, pero ¿cómo lo ves? Y si hay alguna vez, en algún momento, que haya este organismo, que no sé si existe, que vaya a establecer como estándar de la industria algo en ciberseguridad en IoT. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lito, por tu pregunta. La verdad que es muy interesante también. Y en mi opinión, yo creo que lo que se está buscando un poco del lado del IETF es hacer esto más genérico, ¿verdad? Es incluir todo lo que ya se ha desarrollado de los propietarios, digamos, y tanto como tecnologías abiertas, y poder hacer algo más genérico, donde todos estos dispositivos se puedan adaptar o estas tecnologías se puedan adaptar a estos dispositivos también. Entonces, creo que por ahí hay un fuerte trabajo, pero sin duda hay una parte que es la puja esta hacia la industria, que bueno, yo creo que hay muy buenas iniciativas ahora con el grupo de la Coalición Dinámica, donde están buscando, por ejemplo, un mapa mundi, hacer un mapeo de las políticas públicas en cada uno de los países del mundo, por ejemplo, y también en las regiones, donde de repente se quede bien claro o remarcado qué es lo que los reguladores están haciendo en cuanto a, por ejemplo, protección de datos personales en el tema de IoT, también, por ejemplo, a restricciones de importación de dispositivos. Por ejemplo, ahora tenemos el caso del FCC en Estados Unidos, que algunas marcas de dispositivos no permiten que entre en la jurisdicción. Entonces, esto provoca de que, claro, mejoran la seguridad, porque si ciertos dispositivos que consideran de repente inseguros o por otras cuestiones no ingresan, estás restringiendo y estás logrando una mejora. Entonces, o sea, no quiero decir de que eso sea una mejora ni nada, lo que quiero decir es que hay políticas públicas también que van generando mejoría o que van moldeando qué es lo permitido o cuáles son los estándares de seguridad que se deben cumplir. Entonces, creo que ahí puede ser una buena idea hacer este mapeo que está realizando este grupo, bueno, va a lograr un poco ver estos temas de seguridad, cómo se están abordando. También, por ejemplo, en los países de Latinoamérica y del Caribe en particular, creo que es en los países de la OEA, hay lo que son planes nacionales de gobierno abierto. Y bueno, acá en Uruguay hubo una experiencia muy interesante entre Internet Society y el gobierno, que hubo una reunión donde estuvieron todas las múltiples partes interesadas y allí pudieron, se lograron algunas cosas. Se pensó, por ejemplo, acá en Uruguay en el sistema de etiquetado, ¿no? Una cosa parecida a lo que son los calefones con el tema de la eficiencia energética, pero en este caso con los temas de seguridad. Y también, por ejemplo, qué datos está usando este dispositivo de Internet de las Cosas, ¿no? O este dispositivo electrónico que uno compra, ¿no? Un reloj, una lamparita que cambia de color con un control remoto. Todas estas cosas, capaz que usan datos o lo conectas con el celular y te pide algún permiso, bueno, este tipo de etiquetado podría servir para que también el usuario final tome un poco este awareness, ¿no? Que no sea solamente responsabilidad de la industria y de los gobiernos de controlar el ingreso al país. Entonces, creo que va un poco por todas las partes interesadas el esfuerzo y, bueno, hay que buscar soluciones y replicar mucho del trabajo también que se esté haciendo en los demás países. Y bueno, para eso también hay algunos frameworks, por ejemplo el de la OTA, que también te dice como algunas checklists que deberían tener estos dispositivos y se han ido actualizando bastante y creo que ahora con este despegue de Internet de las Cosas en Internet Society nuevamente, se va a poder atender estas cuestiones de estos frameworks un poco más. Perdón por la respuesta extensa, pero creo que toqué como varios stakeholders, que me parece que es lo que es interesante como para pensar cómo puede cambiar esto para mejor, ¿no? Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para Nicolás? Bueno, el tiempo ha pasado volando. Los 45 minutos que dijiste se fueron volandísimos. No veo otras manos levantadas. No sé si vos querés hacer alguna reflexión de cierre. ¿Nico? Ah, perdón, bueno, acá tenemos otra mano levantada. A ver, Patricio, no había visto tu mano, perdón. Adelante, Patricio. ¿Patricio? Hola.
Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos, perdón. Bueno, Nicolás, gracias. La verdad que excelente, impecable la presentación. Mucho para, para interpretar, para adoptar, para entender. La consulta que quería hacerte, y es un poco producto de lo que acabas de mencionar, es, hay una buena iniciativa que se está dando en diferentes lugares del mundo que tiene que ver con empezar a incorporar estos temas de IoT en los sistemas educativos. Es decir, es algo así como una evolución de la educación técnica, empezando a incorporar estos temas como temas un poco más naturales. Por supuesto, a una velocidad que no tiene ninguna capacidad de competir con la velocidad con la que está evolucionando la industria en sí misma. Pero lo que te quería preguntar es, sobre todo porque, digamos, coincido contigo en esto de que tienen que acompañar las políticas públicas, tienen que acompañar la industria, tienen que acompañar, digamos, todas las partes interesadas. ¿Cómo ves las acciones que se están llevando adelante en términos de educación y cuál crees que tiene que ser el camino para empezar a ganar un poco de terreno en ese sentido? Porque me da la sensación de que se está haciendo mucho foco, pero en grupos muy reducidos que avanzan muy rápido, y el resto está un poco como boyando alrededor, ¿no? ¿Cómo ves eso en términos, o qué te parece que se puede hacer para empezar a poner un poco más en carrera el tema de educación en este contexto? Bueno, en particular lo que es educación en Internet de las cosas, o también voy a meter en la misma bolsa los temas de privacidad y eso. Yo creo que hay varias cosas ahí. Por ejemplo, hay jornadas, la JAIO, por ejemplo, son algunas jornadas que ven el tema de IoT mucho, y en particular conozco varias universidades de Argentina, por ejemplo, que ya están trabajando los estudiantes con estos dispositivos y los temas de seguridad. Pero sin embargo, a otros niveles tal vez más básicos de la enseñanza, estos temas básicamente de privacidad y eso, es lo que cuesta un poco, ¿no? El tema del awareness de las personas. Pero yo creo ahí que bueno, esto va a ir evolucionando. Ahora hay más interés, por ejemplo, o más casos de escuelas que ya enseñan a programar a los niños, este tipo de cosas. Entonces creo que las siguientes generaciones van a venir un poco más con la cabeza, por lo menos de entender, y las currículas, a medida que también se vayan actualizando un poco, van a incorporar esto como aspectos básicos de Internet también. Entonces, no va a faltar el momento en que de repente en la secundaria, en los primeros años de universidad, tengas que entender cómo funciona, los temas de privacidad o cómo hay que protegerse, y esto va a ser un poco más hablado, creo yo. Y bueno, pero también no hay que pensar de que estos temas o el desarrollo de estos temas a nivel académico se vayan a quedar ahí. Es decir, o sea, creo yo que eso va a venir también fuertemente de que vayan mejorando los sistemas de riesgos, en todo sentido. O sea, yo creo en un futuro en el que estas tecnologías van a ser como lo dicen bien en algunos eslogan, el privacy by default, ¿no? Entonces creo que los temas de seguridad, si bien siempre van a estar, y con el IoT siempre se complica esta cantidad masiva de dispositivos, creo que va a haber un poco más de cabeza en las siguientes generaciones como para tener este awareness, al menos en estos temas. Creo que se está trabajando bastante en eso. Y bueno, y sobre todo, nada, poder tener un panorama mejor ahí de confianza también en la población, sobre todo con los temas de seguridad. Pero referido a lo que es lo académico de IoT, creo que hay muy buenas cosas que se están haciendo en algunas universidades, y si bien vos decís, como vos decís, no, tal vez quedan ahí como una práctica de la universidad y no se desarrolla una industria atrás de eso, de los propios estudiantes. Bueno, creo que es cuestión de tiempo también y de replicación, como para que estas cosas puedan llegar a ser una realidad. Ahora vemos cada vez más baratos los dispositivos, y
y los routers y estos aparatos de red para montar infraestructuras de Internet de las cosas. También son redes de baja potencia que se pueden instalar. Las redes LoRa están bastante de moda, pero también está un poco estancado el desarrollo, en América Latina sobre todo. Pero bueno, yo creo que es cuestión también de tiempo y va a empezar a surgir algo bastante interesante, sobre todo cuando que hay un tema ahí bastante interesante, que son el de las redes LP WAN y redes abiertas. Creo que eso va a estar bueno porque ahí los propios ciudadanos de los países van a tener la posibilidad de una red abierta donde van a poder tener algunos sensores y poder hacer cosas que ellos quieran. Capaz que hoy en día no se nos ocurren muchas aplicaciones con IoT, pero bueno, sin duda todo lo que es el sector rural, el sector agropecuario, tiene muchísimos usos y lo vamos a empezar a ver como cada vez más común, y cuando haya estas facilidades de estas redes abiertas disponibles, va a haber un mayor involucramiento de la comunidad, me parece. Ok, gracias. Gracias, Nico. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra consulta, aprovechando acá la presencia de Nicolás? No veo más manitos. Y bueno, quizás ahora sí, lo que te había pedido antes, si querés hacer alguna reflexión final, dejarnos con alguna reflexión final, Nicolás. Sí, bueno, mi reflexión va dirigida a los del capítulo de Uruguay, sobre todo, y es que, bueno, que aprovechemos que ahora viene cierta normalidad, esperemos que no se ponga complicada la cosa con las pandemias, y que, bueno, que aprovechemos este momento de impulso de Internet de las cosas para poder entre todos, por lo menos aquí en Uruguay y en confraternización con los demás capítulos locales de Internet Society, invitarlos a que se sumen también al IoT y Ciberseguridad LAC, que bueno, es un grupo bastante abierto y sobre todo tiene diferentes líneas de acción. Ya les comentaba de las redes abiertas LP WAN, el tema de los estándares técnicos y después el tema de las estrategias digitales o gobernanza, políticas públicas. Entonces, hay áreas de interés para todos, según cada profesión, y nada, invitarlos a que se unan a estos grupos que son bastante abiertos, buscan un poco también hacer colaboración con otros stakeholders que estén trabajando en lo mismo, y creo que por ahí se va a poder impulsar y va a ser un trabajo lindo para poder trabajarlo dentro del capítulo también. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, siempre es un placer dar este tipo de charlas, a mí me gusta mucho, y bueno, muchas gracias a todos por participar, realmente tuvimos una buena audiencia hoy, así que más que nada agradecerles por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nicolás, no solo por la charla de hoy, sino por la invitación a este grupo de ciberseguridad, de la IoT, y ahí nos veremos para seguir trabajando como lo que vos decís, porque creo que entre todos y esta sinergia de trabajar en conjunto con otros capítulos de ISOC me parece estupenda. Así que ahí nos veremos. A todos los demás también, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos hoy, y será hasta la próxima actividad, ya sea organizada por ISOC Uruguay o por algún otro de los capítulos de ISOC o por algún otro miembro de la comunidad. No, sin más para decirles, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Marce, ¿estás? No, se ve que no está Marce. Ese Charles Martin es Marce. Bueno, Mónica, gracias. Perdón por todo lo que me haya no salido muy bien.